Por su valiosa participación en la conferencia de la participación de los jóvenes en la reconstrucción política de México, impartida en el auditorio de CETIS Universidad. Muy buenos días, sean todos bienvenidos. México se encuentra en una época muy interesante, una época de grandes cambios y de grandes retos para nosotros los jóvenes. El hartazgo de la sociedad hacia los políticos, la corrupción, el desempleo juvenil y la inseguridad pública hacen que el futuro se vea incierto y por momentos distópico. Sin embargo, existimos jóvenes que somos idealistas por naturaleza, que creemos en un México justo, que creemos que las cosas pueden cambiar y que queremos que las cosas cambien. Aunque nos enfrentamos a unos muros inmensos, no tenemos miedo de exigir lo mejor para todos por igual y contribuir a ello. Es así como nace el G100, como un proyecto de jóvenes que busca generar un espacio de intercambio de ideas y planes para este cambio. En esta ocasión, junto con Dignificación de la Política, ACE, que es una asociación que tiene como objetivo integrar a la política valores como la ética, la honestidad, la verdad y la congruencia. Hemos construido un vínculo para ofrecerte un espacio de diálogo y reflexión en torno a la participación de los jóvenes en la vida pública de nuestro país. Les informamos que al final de la conferencia habrá una sesión de preguntas y respuestas. Se seleccionarán 2 preguntas del registro. También tiene la oportunidad de hacer 2 preguntas a través de Twitter utilizando el hashtag Margarita Mexicali y 2 preguntas por parte del público. Así que los invitamos a que hagan las preguntas por Facebook o por Twitter. A continuación les compartiremos una pequeña semblanza de nuestra invitada. Margarita es mexicana, madre de familia y abogada por la Escuela Libre de Derecho, militante del Partido Acción Nacional y miembro de la Comisión Permanente de este partido, consejera nacional desde 1991. Ha sido, entre otros cargos, directora jurídica y secretaria de Promoción Política de la Mujer. Fue diputada local de la segunda legislatura, en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y diputada de la 59 legislatura. Maestra de Derecho a nivel preparatoria, promotora y defensora de la equidad de género e impulsora de la creación del Instituto Nacional de las Mujeres. Durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, presidió el Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Nacional, desde donde trabajó en la prevención de adicciones a través de la Estrategia Nacional para una Nueva Vida, así como en el tema de migración, particularmente de niñas, niños y adolescentes no acompañados, haciendo especial énfasis en la necesidad de tener una mayor coordinación entre las distintas instancias nacionales e internacionales. Asimismo, trabajó en la coordinación de la Mesa Interinstitucional para la Atención de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en escenarios de delincuencia organizada. Al encabezar la red voluntaria del DIF, colaboró activamente en la atención y apoyo de las zonas afectadas por desastres naturales. Recientemente realizó trabajos de investigación sobre niños, adolescentes, migrantes no acompañados, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Articulista semanal en el periódico El Universal. Ha recibido diversos premios y reconocimientos como la Medalla de Oro del Consejo de las Américas de Nueva York, el Premio Clares a la Responsabilidad Social de 2012 en la categoría Líder Social, otorgado por la Universidad de Anáhuac, la Medalla Beneméritos de la Cruz Roja Mexicana, el Premio ASICOM Universidad de Oviedo, otorgado por la Asociación Iberoamericana de la Comunicación, el Premio Pillars of Justice por su trabajo con niños migrantes, entre otros. Actualmente es conferencista y encabeza un movimiento ciudadano en busca del cambio en las elecciones del 2008. Recibamos con un fuerte aplauso a Margarita Zavala. Muchas gracias por esta oportunidad. A mí desde luego me da mucho gusto estar aquí y
sobre todo porque soy convocada por un grupo de jóvenes del G100 y las razones por las que están haciendo este grupo. Me da gusto porque he visto países en donde los jóvenes, los mejores ciudadanos y ciudadanas abandonaron la política y tuvieron que al abandonarla, la dejaron en manos de otros, se dedicaron quizá a lo suyo, desde luego estaban enojados por lo que pasaba, pero se hacía poco y por abandonarla se sacrificaron una generación y se sacrificaron muchos derechos. Es el caso de Venezuela. Venezuela es un país que llegó a ser una democracia ejemplar. Llegó a recibir refugiados de dictaduras de izquierda y de derecha. Llegó a ser el país más rico de América Latina. Y eso no hace mucho tiempo. Pero en temas, cuando empieza esta parte del populismo y la parte autoritaria, la gente podría haberse indignado, pero no generó una participación constante y se fueron perdiendo muchos derechos. Y los jóvenes hicieron un gran paso desde hace unos años y el domingo, a través de la política, irán transformando otra vez a su país, a tener una Venezuela que se merecen los venezolanos y se tenga una Venezuela también a la altura de los esfuerzos de hombres y mujeres de este país. Me da mucho gusto que después de tantos años la oposición, que se une además bajo un proyecto, logre unas elecciones exitosas en términos de Congreso, le llaman Asamblea Nacional, son 167, llega a tener 112, por lo menos oficialmente, me supongo que hubo mucho más curules, pero 112 lo lograron. Fíjense lo que son las cosas con 3 diputados indígenas, que son los que logran ya no solo la mayoría relativa, no solo las 3/5 partes, que es otra cosa que se necesita para otros nombramientos, sino la mayoría calificada de las 2/3 partes. Es que me da mucho gusto que Venezuela empiece a ver una luz. Y es importante que nosotros también nos sintamos en ese espejo y veamos que la falta de participación política puede obstaculizar el desarrollo de una nación, no por un año ni por 2, sino por toda una generación. Mi solidaridad, desde luego, con Venezuela, que le costó mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha entrega de jóvenes, de adultos y mucha generosidad para ponerse de acuerdo y sacrificios enormes desde la cárcel hasta la vida de muchos jóvenes que ustedes lo han sabido por las noticias. ¿Cómo veo a nuestro país? Que por supuesto tiene muchas diferencias con lo sucedido allá y por supuesto me van a decir que hay muchas más instituciones, es ciertísimo, pero además porque creo que estamos desde luego a tiempo. Es indudable, imposible que no se revisen los años de gobierno y lo que se va evaluando. Pero 2015 se termina después de un año muy difícil. Un año muy difícil que venía arrastrando unos casos muy importantes. Uno, el de Ayotzinapa, es una violencia quizá inimaginable, que me parece que más responde al descuido, que entre las cosas a lo que responde es al descuido de un tema tan importante como el de seguridad. Pero es el propio Estado el que entrega a sus verdugos unos jóvenes. Habrá quien diga, porque así se dijo desde la autoridad, que eso no era crimen de Estado, pero hecho por el Estado. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que representa para un joven de San Quintín el Estado? ¿O para un joven de Cocula? ¿O qué es lo que representa para un joven de Huixtla en Chiapas el Estado? Pues la policía.
Eso es el Estado. Representa la policía del Estado. Y es ellos lo que lo entrega. Y en medio de un proceso que todavía ya no sabemos quién tiene razón. Aparecen expertos, no expertos, y eso nos está doliendo mucho, porque tiene que ver, luego les digo, con otro tema que es de justicia y de justicia cotidiana. Y después de lo de Ayotzinapa vino la Casa Blanca, la Casa Malinalco, pero yo quisiera que más allá de esos detalles o de esas personalizaciones, viéramos también todo el tema de OHL y de IGA, es decir, lo que genera en términos de empresas, de licitaciones, una corrupción que es mucho más de fondo. Sé que los otros hechos pueden ser más espectaculares, pero realmente lo que marca un estilo de hacer las cosas, lo que realmente puede generar daños todavía mucho más fuertes es el tema de todas estas licitaciones amañadas, etc. Después de ello, digamos también enero, no solo con esos temas que siguieron todo el año, sino también con una baja de petróleo muy grande, una baja de precios del petróleo, que obviamente no es responsabilidad del gobierno el precio, pero sí la previsión. Y sí que sea el único país donde la gasolina no baja cuando bajan los precios del petróleo. Bueno. Y posteriormente las elecciones. Y en las elecciones a mí me tocó venir aquí, fui a casi todos los distritos, y fueron elecciones en donde los tres partidos políticos que tenían más votos perdimos millones de votos. Y eso obliga a recibir los mensajes que tenemos que recibir los que estamos en la política. Y sé que la gran nota la dieron los candidatos independientes, pero el gran mensaje lo dieron los ciudadanos. Y los ciudadanos dijeron claramente, o se acercan a nosotros, o nos ven a nosotros los ciudadanos, o nosotros no los vamos a voltear a ver. Y yo eso es lo que estoy buscando, ver a los ciudadanos. Después de las elecciones del 7 de junio de marzo, vino todo el tema de la fuga del Chapo, que sí fue un pesar, porque es la expresión de la corrupción y el crimen organizado. Y sé que estoy hablando en un estado que mucho ha sufrido de violencia, pero en este país ese momento es la expresión del crimen organizado por la persona y de la corrupción por todo el hecho, desde abajo hasta arriba. Después, bueno, vino el dólar al 17. Yo sé que además ustedes tuvieron una homologación del IVA que además con ese dólar todavía se complicó muchas cosas. Coneval nos dijo que teníamos 2 millones de pobres más, en circunstancias que no tenía ningún sentido haber crecido en eso, pero nunca tiene sentido crecer en términos de pobreza. Pero con los datos que teníamos, sin crisis mundial, sin crisis económica especial, no hay otra razón para que hubiera crecido el número de pobres en esa cantidad de millones, si no es por una falta de pericia en la política pública. Y así fuimos terminando este año. ¿Y qué es lo que más le duele al país? Sé que fuimos bajando en expectativas de crecimiento económico, pero la verdad es que ¿qué es lo que pasa en otros países? Que no pasa aquí, que a unos les permite crecer y a otros no, y que además ustedes están cerca también de una frontera en la que se dan cuenta que uno de los grandes problemas de nuestro país es el Estado de Derecho como paraguas del tema de impunidad y de la corrupción, y particularmente la corrupción. Y la corrupción sí es el gran obstáculo que nos está doliendo a todos, porque está carcomiendo muchas cosas. Por un lado, en lo político está vaciando de contenido a la política misma.
Yo cuando me dirijo a los jóvenes les pido que volteen a ver a la política, que por ahí es un camino de transformación y que lo tenemos que hacer, que la política es generación de bien común, no es el poder por el poder mismo, sino lo que se puede hacer desde ahí por los demás, lo que se puede lograr por los demás de bien. Y cuando lo soltamos, lo que puede pasar es un perjuicio a millones de personas. Y la política, cuando se está relacionando directamente con la corrupción, que eso es a nivel nacional les digo corrupción e inmediatamente piensan en lo que es un gobierno, independientemente del color que quieran, la relación es directa. Y eso no nos está ayudando como país, porque está generando condiciones para autoritarismo y para demagogias y para populismo de la geometría política que ustedes quieran, pero sobre todo le está vaciando contenido a la democracia. Está vaciándole contenido a la democracia, de sentido a la democracia. Y ese es el gran reto que nosotros tenemos, de devolverle dignidad a la política para que sea realmente una transformación y no ponga condiciones para otras decisiones. La corrupción también tiene una dimensión en la seguridad, por ejemplo. Cuando hay impunidad, cuando no pasa nada legalmente, lo que está haciendo es empoderar a los delincuentes. Y sí, no pasa nada, no solo en lo que vemos así en general, en las primeras planas, en las noticias nacionales, sino cuando no pasa nada con respecto al vecino o a la colonia o la comunidad, donde no hay una justicia todos los días. Y la impunidad está logrando eso, que se empodere el delincuente, debilita desde luego a la víctima y también debilita a la autoridad que tiene que poner el orden, porque no se le cree. La corrupción tiene que ver con el tema económico. Y por muchos años, aunque en la edad de G100, así veo a Bárbara y Omar y digo, bueno, pues quizá no crecieron afortunadamente en esas partes, pero en esos mensajes. Pero luego en México dejamos pasar algunas de esas frases, y una era la de que el que no tranza no avanza. Y hay muchas más, como el que se mueve no sale en la foto, el político pobre es un pobre político, todas esas cosas que fuimos señalando en frases y que es importante que no las consideramos como verdad. Pero hay un documento muy interesante del INCO que dice: transamos y no avanzamos. Y ahí en esto demuestra el pésimo negocio que es la corrupción. Porque aunque todo el tiempo entre las noticias, entre los miles de notas que tienen que ver con la corrupción, y que tienen que ver con la corrupción sobre todo en lo público, lo que está diciendo el INCO es: esto que está pasando nos está obstaculizando la economía. Y no es poco, El Banco Mundial dice que a México le cuesta 9 puntos del PIB. Que estamos hablando de 800,000 millones al año que nos quita la corrupción. Que la corrupción no es ningún negocio. Y que al contrario, la corrupción está generando una inequidad enorme, una desigualdad, porque entonces hay quienes se adueñan de un patrimonio que no les correspondía, porque se generan esos privilegios, porque le quita a la economía abierta un elemento fundamental que es la libertad y que es la competencia, porque hay privilegios y porque se favorece. Hoy 6 de cada 10 empresarios dicen que el mayor obstáculo para un buen ambiente de negocios es la corrupción. La economía está trastocada por el tema de corrupción y quizá
Por eso no acabamos de crecer como debiéramos crecer. Y yo conozco este país y digo, le falta tan poco lo que tiene que hacer para despegar, pero es tal el obstáculo de la corrupción que tenemos que trabajarlo mucho más. Y socialmente es importante. El tema de la corrupción ha hecho que haya hasta quienes crean que es un tema cultural o de la sociedad. Y nosotros no somos un pueblo de corruptos, no lo es la sociedad. Nosotros sabemos de millones de hombres y de mujeres que salen todos los días por una vida honesta. Lo han visto en sus padres, en sus tíos, y lo ven en ustedes. La corrupción es un ADN de los mexicanos. Hay muchas condiciones que han dado lugar a que se haga, pero no es el ADN de los mexicanos. México es un pueblo honesto y lo sabe, por ejemplo, el país vecino, que tiene a millones de mexicanos trabajando honestamente y trabajando para su familia y cumpliendo las leyes. Y lo sabemos también con nosotros, incluso cuando llegamos a portarnos mejor en otro país que en este. No es parte de nuestra idiosincrasia, no es parte de nuestra cultura y no tenemos que dejarnos que eso se nos diga. Pero lo cierto es que ese empoderamiento de criminales, este alejamiento y desconfianza hacia la política, esta falta de competencia en la economía, esta desigualdad provocada por la propia corrupción, está resquebrajando el tejido social. Porque empieza uno a trabajar nada más para sí mismo y no a generar un tejido social y una red social. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y a veces dicen, bueno, ¿qué pasa si el dueño de una empresa es el primer corrupto? Es muy fácil que hacia abajo toda la empresa se convierta en corrupta. ¿Qué pasa si un papá o una mamá son los corruptos? Es fácil que los hijos piensen que por ahí está el camino. ¿Que no tenemos solución en México? Claro que tenemos solución. Y claro que lo podemos hacer. El tema es que participemos mucho más. Y es pasar, y es lo que yo creo que también convoca este grupo de jóvenes, es pasar de la indignación a la acción. Si no lo logramos, si nada nos quedamos en la indignación, sí es cierto que son condiciones para tomas de decisiones que más bien representan un atajo intelectual o un atajo político que tiene que ver con un rechazo absoluto y con nada de propuestas y que no ayuda en nada. Si nos quedamos en la indignación, también puede regresarse a la indiferencia con consecuencias enormes como lo hemos visto en otros países. Se trata de que la indignación se convierta en una acción. Y lo que podemos hacer es generar liderazgos. Y por tratarse de ustedes, especialmente de jóvenes, hay dos elementos que les voy a pedir en el liderazgo que cada uno tiene que ejercer. Uno es la ética en el liderazgo y otro es la libertad en el liderazgo. Necesitamos, sí, liderazgos éticos, referentes éticos. Yo hace tiempo entré a la política, entré a los 16 años y me tocó ver a líderes que uno decía, yo sigo a esa persona y voy a ponerle su nombre, yo sigo a Carlos Castillo, yo sigo a don Luis Álvarez, yo sigo a Manuel Cloutier, así gane 100 votos, que 10,000 votos, que 100,000 votos, o que 10 millones. Yo lo sigo por el líder que es. Y esos referentes los tenemos que buscar en nuestra sociedad y en la política. Y por supuesto, les pido que sean referentes para otros. Ustedes también. Ese liderazgo ético
que no significa que la gente no se equivoque cuando tiene un liderazgo ético. Parte de la ética es reconocer lo que se equivoca, las rectificaciones de lo mismo. Se trata de una congruencia de vida. ¿Son los jóvenes más honestos que los adultos? ¿Son las mujeres? Porque luego con el tema de mujeres luego me toca eso. ¿Son las mujeres más honestas? No, ese es un tema de valores. Es un tema de cómo nos fuimos formando. Pero sí les voy a decir algo que también ayuda en el tema de jóvenes y ayuda algo en lo de las mujeres. Ustedes no tienen las redes de complicidad que se tuvieron que hacer quizá en otras generaciones. Ustedes están iniciando. Ustedes están empezando a hacer una empresa. Ustedes están empezándose a imaginar el México que quieren para ustedes y para su familia. Ustedes están imaginándose una idea, llevarla a cabo y generar un bien público. Y lo están empezando a hacer. Entonces son ustedes los primeros que pueden marcar con toda libertad el generar bienes que les sirvan para su patrimonio, que les sirvan para el país, sin ninguna necesidad de hacer un acto corrupto. Eso también ayuda. Eso requiere también de una enorme preparación, sí, pero sobre todo de una gran participación. Y yo los invito a que ejerzan su liderazgo en la sociedad de alumnos, en este tipo de organizaciones, en su casa, en el trabajo, en la empresa con la que están generando su bien patrimonial, pero también que están generando empleos. Y el otro tema fundamental es el de la libertad. Y no lo digo solo en términos de libertad de expresión, pero sí yo entré a un partido político que sus primeras luchas, es más, que se formó por el tema de libertades, y que sus primeras luchas fueron precisamente por derechos de libertad, de voto, de ser votado, de opinar diferente, de debatir, de dialogar. Estoy acostumbrada a hablar de la libertad, porque creo que es lo que dignifica también a los seres humanos. Y la libertad es para decidir, no para quedarse nada más con ella y nunca decidir, sino para decidir. Y por eso es tan importante que el liderazgo de ustedes sea un liderazgo ético y un liderazgo libre. Y si algo me da orgullo es cómo fueron cambiando las cosas para que hubiera más libertad de expresión. Y si algo está en riesgo también es esa libertad de expresión. ¿Qué es lo que amenaza la libertad? La amenaza el crimen organizado. Sí, la amenaza. No es tan sencillo lidiar con la policía de lunes que te cobra tu permiso, la cuota que te cobra el crimen organizado y luego el otro inspector de la otra área. Sí, el crimen organizado, el crimen en sí mismo, sí es un obstáculo para la libertad. No es tan sencillo denunciar cuando sabes que no se va a perseguir o cuando al final saltan. No es tan sencillo la libertad de la denuncia cuando sabes que no pasa nada. Pero se requiere mucho valor, desde luego. ¿Qué es lo que obstaculiza también? Desde luego, como lo ven, el tema de impunidad, porque está empoderando a los delincuentes. Porque sabes que si dices algo, puede no tener ninguna consecuencia. ¿Qué amenaza la libertad? El miedo. El miedo a que el jefe me diga que no. El miedo a que yo no esté en la foto. El miedo a que no me nombren candidato o candidata. El miedo a que no me den la obra. El miedo a que no me den permiso para mi pequeña empresa. Y tenemos que recuperar la libertad para las decisiones de los mexicanos, en lo privado y en lo público. Y cada vez que un partido político regala una despensa para comprar un voto, amenaza la libertad. Amenaza la libertad porque abusa de una condición. Tenemos que ver en serio. Cada vez que hay una autoridad
que sugiere y que tiene consecuencias si no se le hace caso a la sugerencia, amenaza la libertad. Cada vez que alguien tiene que renunciar a su trabajo porque no piensa igual o porque no dijo exactamente lo que tenía que decir, amenaza la libertad. Pero para eso, este miedo sí la amenaza enormemente. Estamos en un momento del país en donde ser honesto con la cosa pública, ser honesto con el trabajo diario, a veces requiere de mucha valentía. Y el miedo no nos ayuda. Y sí tenemos que ser libres y generar toda la valentía que se requiera para que lo normal, para que logremos la normalidad en términos de honestidad. Sí, podemos quedarnos con los brazos cruzados, nada más estar indignados y teorizar todo. Pero lo que tenemos que hacer para realmente transformar es dar un paso al frente. Y yo decidí dar un paso al frente. Y decidí en su momento buscar la presidencia de la República, pero trabajar mientras tanto con los ciudadanos, con las ciudadanas y generar un lugar de espacio, de diálogo y debate. Y dicho sea de paso, como me acaban de decir lo de las preguntas, son 2 a través de internet, 2 que se registraron, 2 del público, sospecho que a lo mejor ya están más o menos escogidores, ¿ok? Y luego a la libre hasta donde el tiempo me dé. Lo digo, pueden preguntar todo lo que quieran, que al fin yo tengo el derecho de responder lo que quiera, pueda y deba, y lo haré con mucho gusto. Pero eso es lo que yo necesito hacer, hablar con los ciudadanos y con las ciudadanas. Necesito justamente trabajar en esto, en este tema, porque estoy segura que le podemos devolver dignidad a la política y dignidad a nuestras comunidades y al espacio público y al servicio público, que es fundamental para la transformación de nuestro país y que es fundamental para que lo podamos construir de acuerdo a lo que ustedes están soñando. Y hay en la asociación 2 caminos. Uno es Voces y Expectativas, que son foros que he realizado, y uno tuvo que ver con mujeres y ahora con transparencia y corrupción, pronto en desigualdad y pobreza, otro será seguramente en de seguridad, lo que aquí quieran hacer en términos o de migración, o de frontera, o de economía especial en estos lugares, lo podemos hacer y yo lo quiero hacer. Y el otro es Yo con México, que lo lanzaré más adelante y que tiene que ver con todo lo que ustedes hacen con México. La persona que va y hace un servicio social, la que ayuda a que alguien con menos recursos o menos oportunidades haga su tarea o salga adelante, la que ayuda con una beca, la que va a comedores para entregar comida a quienes no tienen oportunidad para acceder a los alimentos como otros, los que hacen un grupo de jóvenes para participar porque se preocupan en este país. Eso es lo que hay que subir para devolverle la dignidad a lo que también ustedes hacen y el verdadero valor que hace cualquier ciudadano mexicano o mexicana que está pensando en el otro y en su país y que sabe que su felicidad también depende de la felicidad de nosotros. Yo les pido que me acompañen en este camino, que me acompañen en este camino que no parece tan largo, pero que urge que este México se vaya transformando, que este México se transforme y no se deje en las manos de otros. Yo los invito a que ejerzamos cada quien su liderazgo para construir este país y devolverle su dignidad, devolverle el alma a México, el alma a este gran país que conozco en todos sus rincones y sé lo grande que es, pero sobre todo el lugar donde puede llegar, y que nos demos el gobierno que merecemos para devolverle el orgullo a México de ser mexicanos y vivir en este país. Muchísimas gracias. A ver si los jóvenes me ayudan a acercar, están muy lejos. Yo con gusto me siento y
Tú vas a empezar a dar las preguntas, ¿verdad? Sí. Bueno, le agradecemos, muchísimas gracias por sus palabras. A continuación pasaremos a la sesión de favor de registrarse previamente. La primera dice: ¿quiere Margarita Zavala ser presidente de la República? Sí, vamos a hacer una contigo. Con gusto, porque esto sí. Pero... Si tienes quien la dijo, que lo pregunte. Y si podemos hacer bloque de 3, ya desordené todo. Pero podemos hacer bloque de 3 y contesto en bloque de las 3 preguntas para que eso me permite aceptar las más posibles. Primero quiere comenzar con las del público, entonces. Pues sí, está bien. Eso está bien. ¿Y tú? ¿Esa es de Twitter o...? Ajá. Ok, bueno, yo la apunto. Dime con las que quieras. Con las que quieras comenzar, comiénzale. Pero que sea un bloque de 3 preguntas. Ok. Una si quiero ser presidenta. Bueno, primero vamos a comenzar con las 2 del público, que son las libres. ¿Necesitan un micrófono? No, sí está bien, se escucha. Y tu nombre también, ¿no? Eduardo. Gracias. ¿Cómo estás? Margarita, una pregunta nada más. ¿Cómo podemos los jóvenes empresarios apoyar o financiar tu campaña sin que los recursos se desvíen en el intento? Sin que los recursos se desvíen en el intento. Si quieres repetir tu pregunta para que todos escuchen, por favor. No, mi pregunta otra vez es, ¿cómo los grupos de jóvenes empresarios podemos apoyar activamente o financiar tu campaña sin que los recursos se desvíen en el intento? Gracias, y ahorita te lo contesto, Eduardo. ¿Y la tercera? ¿yo? Sí. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es América Álvarez de Galván. Represento una asociación civil que se llama Todos Somos Mexicali, aquí local. Hablas ahorita, por ejemplo, de dignificación de la política, de ética, de moral, de libertad. Llega un momento que, al momento de querer participar como comunidad, te desgastas emocionalmente, te da una impotencia porque las autoridades no ponen de su parte, te da una frustración. ¿Qué nos recomiendas tú como líder nacional, como esposa de un presidente que yo en lo personal admiro y respeto mucho? ¿Qué nos recomendarías hacer? Buenos días, mi nombre es Daniel Orona, soy el presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho UABC y mi pregunta va encaminada acerca de ¿qué opina usted acerca de las candidaturas independientes? ¿Son verdaderamente las candidaturas independientes un cambio? Vemos como en la política, en los partidos políticos, la gente tiene cierta desconfianza. ¿Por qué? Porque los militantes cambian de partidos buscando un puesto nada más. Creo que los ideales, y esto es en lo personal, creo que los ideales de los partidos políticos se perdieron ya hace mucho tiempo. ¿Son verdaderamente las candidaturas independientes un cambio? Es por parte del hartazgo de las personas que las gentes necesitan un cambio y estas candidaturas independientes nos lo pueden proporcionar con sus políticas de gobierno abierto, con sus pilares de participación, de colaboración, de transparencia. ¿Son un verdadero cambio las candidaturas independientes? Gracias. Hasta ahí, porque si no, voy por bloques. Sí quiero ser presidente. Sí lo quiero hacer porque conozco al país, porque lo conozco de distintas maneras, porque lo he trabajado no solo en la vida normal que uno pueda tener, sino porque entré a la política muy temprano y lo conocí a través de las campañas. Lo conocí a través de las campañas y vi la gran lucha que ha dado nuestro México. Somos una gran nación. Y lo vi también cuando fui diputada local desde la oposición.
fui diputada federal desde el gobierno, es decir, cuando teníamos partido de gobierno. Y además me tocó estar cerca en 6 años y verlo desde un lugar que muy poca gente lo ha visto. Por eso yo digo que este país no lo conoce. Conozco a este país más que cualquiera de mis adversarios. Lo conozco en la lucha contra el crimen. Lo conozco en las adversidades que tienen que vencer las familias. Lo conozco también en los éxitos, por ejemplo, cuando se tienen en materia de salud. Lo conozco también en desastres naturales. Conozco el miedo de una mamá con respecto a un hijo que pueda caer en la adicción. Conozco la angustia de una hija que ya vio que a sus padres le robaron su propiedad a algún rival a través de una carta poder. Conozco a una mamá que sufre porque la tienen chantajeada con sus hijos y que no le dan ni pensión. La conozco en la falta de justicia cotidiana, pero también la conozco cuando se logran las cosas. Los conozco igual en el deporte, en la vida de todos los días. Conozco como una vez les dije a algunos que estudiaban la Ciudad de México y que venían de otros lugares, conozco cada municipio de lo que en ese momento estaban estos jóvenes. Conozco a muchísimos lugares y lo he visitado no 1, ni 2, ni 3 veces, muchas veces. Y sé lo que es y lo que puede llegar a ser. Y vieran que estamos tan cerca de poder serlo, pero es un tema de decisión, y de decisión racional, y de decisión tranquila, y de decisión fuerte. Y sé que lo puedo llevar a donde debe de estar, y sé el lugar que puede estar. Pero ¿cómo me pueden ayudar? Y muchas gracias, Eduardo, y ojalá haya muchas de esas preguntas. No. Muchas gracias, Eduardo, pero lo que estoy haciendo, porque en términos de ley yo no puedo iniciar una campaña. Y aunque de entrada me parecería, no sé también lo que piense, pero de entrada a mí las restricciones, bueno, a nadie le gustan las restricciones, pero en términos electorales yo soy de mayor libertades. Entre más amplios sean los caminos, entre más libertad haya, mejor. Pero esta ley electoral que tiene en exceso restricciones, no me permite más que hacer lo que estoy haciendo ahorita, que es una asociación que se llama Dignificación de la Política, y tiene sus ventajas, me obliga a escuchar. Por eso cuando me dicen que si no me adelanté, digo no, porque hay que dar tiempo a escuchar. Si yo estuviera ya en campaña, esta reunión duraría 20 minutos, 25 minutos. Es más, diríamos, no que haya 5,000, y no, justamente este tipo de preguntas y respuestas, este diálogo a mí me sirve muchísimo más. Entonces estamos haciendo este tema de dignificación de la política, y a través de esa misma página, lo mismo puede ser PayPal, que ahí mismo te dicen dónde depositar, y eso es lo más transparente, porque me ayuda precisamente a que se vaya para allá, a que sea exactamente para generar ese tipo de foros, de escuchar y que no se desvíe a otro lugar, porque además de que me van a tener vigiladita, y no le tengo ningún miedo. A propósito de ello, entonces en ese sentido me ayudaría muchísimo. Y por supuesto, el generar redes que me permita a mí comunicarme a través de redes sociales, porque no puedo tener un spot. De hecho, no he tenido un spot, creo que en mi vida. Pero sí sé que de todo, pero sé muy bien que ese no es el gran valor. Porque si solo se tratara de spots, yo no estaría en las encuestas donde estoy. Sino se trata de contacto con la gente. Y a través de redes, y a través de cómo nos comunicamos, y a través de redes sociales, a través
personalmente, de cómo nos vamos diciendo las cosas, de lo que les puedo yo mandar a través de correo electrónico y lo que hago en redes sociales. Sé que podemos comunicarnos mucho. Y la donación de recurso económico, te aseguro que irá de manera transparente a la asociación, pero sí prefiero que se hace. Es la más segura. Miren, la transparencia, y ya, no es por la pregunta, pero sí en relación a ella, la transparencia es algo que tenemos que exigir todos. Y desgraciadamente no lo habíamos exigido antes. La rendición de cuentas tiene que ser algo natural. No sé aquí en Mexicali, pero en la Ciudad de México, si alguien dice, a ver, esto juntamos del desayuno, sobraron 200 pesos, ahí te va. Hay gente que hasta se molesta cuando revuelves el cambio, ¿no? Dice, oye, no, pues di que, oye, ¿cuánto fue de esta cooperacha? Se te cambia de presión, pues si no me robé nada. Y tenemos que ser transparentes y rendir cuentas, sí, desde lo pequeño hasta lo grande, de la colecta, de lo que fue este foro. Y hay que ser transparente y nos conviene a todos. En política pública, ¿por qué es importante ser transparente? Porque genera mejores programas. Porque cuando yo reviso un programa de despensas, a lo mejor me doy cuenta que lo que necesitaba la gente no era despensa, sino empleo. Si lo reviso y si soy transparente con cada gasto. O a lo mejor me doy cuenta que tal albergue gastaba mucho más, o mejor le convendría que yo le diera a los albergados el dinero directo a que gastar ese dinero. La transparencia te ayuda a hacer mejor las cosas. Por supuesto te ayuda a darte cuenta que hay corrupción, claro. Pero no por fuerza la transparencia significa honestidad. Hay gente que es transparentemente corrupta. Y te lo dice, no, sí, yo me dio dinero y yo como le tengo confianza a mi hermano, pues le di la obra. Y no lo ve mal. Es increíble el rango de moralidad que, no sé, Adriana, ya ni me acuerdo. América. Que luego eso es lo que te pasa, pero ¿quién no se da cuenta que eso es corrupción? Entonces la transparencia te ayuda, pero no es lo único en el tema de corrupción. Sí tiene que haber un sistema legal que lo evite y que se aplique, porque si no, no solo no lo evita, lo expande. Pero, digamos, lo más transparente, Eduardo, es a través de eso. Un poco lo que me decía América. Yo he visto servidores públicos comprometidos. Lo he visto y me encantaría decir que todos en mi partido. Pero no, y lo he visto en todos lados. Lo que es fundamental es que no dé igual ser corrupto que no serlo. ¿Qué puede hacer una organización social? No solo señalar la corrupción, sino señalar el que no es corrupto, el que no dé igual. Hay veces que decimos, es que es el país que no pasa nada. Pues es posible, el problema es que tampoco pasa nada socialmente. Y las organizaciones tienen ahí un gran instrumento, el poder decir quién no lo es, quién no pidió mordida, quién no pide de más, quién no se mocha. Y lo tenemos que hacer. Ya ves que lo tenemos que denunciar. A mí sí me preocupa cuando la corrupción tiene su propia legalización y de todos es corrupción. Hay una carta de Leopoldo López de Venezuela que por supuesto no le conceden el amparo y demás, y que lo meten los 14 años en la cárcel. Es muy bonito porque dice: yo no me he cansado de luchar por Venezuela, el que se cansa pierde. No nos cansemos. Este país vale mucho. Y cada vez que hay una decepción, acordémonos de las personas que valen la pena. Acordémonos de tu estado, que es maravilloso. Acuérdate de tu historia, de la historia de tus padres, de la historia de tus abuelos, porque es muy interesante, pero la verdad Baja California se va formando con historias de puro
emprendedurismo, de pura iniciativa, de pura apuesta hacia el futuro. Y acuérdate de ello, que te recoja y que te proteja justamente de la decepción. Lo peor que le puede pasar a un país es la desesperanza. Lo peor que le puede pasar a un país también es lo peor que te puede pasar a ti, que es la desesperanza. Si todos somos mexicanos, acuérdate de esa parte que no eres tú, sino de todos los demás, y que te dé mucha fuerza. Y también me parece que se puede. Y nunca dejes de pensar que se puede llegar a los ideales. Los ideales son humanos, por eso se pueden llegar. ¿Qué pienso de las candidaturas independientes? Tenemos un momento de una enorme desconfianza en los partidos políticos. Y voy más allá, a la propia democracia y a la política. Y yo creo que las candidaturas independientes, en primer lugar estoy de acuerdo con ellas porque me parece que todo camino abierto para participar es muy importante para un país. Ahora depende mucho de la satisfacción de la democracia en nuestro país. Latinobarómetro marcó 19% de satisfacción de los mexicanos en la democracia. Uruguay está cerca del 80%. Por supuesto que ahí las candidaturas independientes ni existen. Y sí se pueden hacer, pero a nadie se le ocurre una candidatura independiente, porque hay confianza en la política, porque hay confianza en los instrumentos de la política. Pero sé que estoy viviendo en este país. Y la candidatura independiente no es un derecho del político o de la política, para que si pierde se vaya a otro lugar. La candidatura independiente es un derecho de los ciudadanos, para decirle a los partidos políticos: o pones a alguien que sea cercano a los ciudadanos, o yo sí tengo un camino para ponerlo. Así es que yo creo que lo mejor que le pudo pasar a los partidos políticos es esa posibilidad de las candidaturas independientes. Absolutamente de acuerdo. Espero que sea más o menos tu opinión. El tema de gobiernos abiertos, yo sí es una figura que en su momento seguiría, porque me parece muy importante y porque este mundo que se adapta tanto en temas económicos y tecnológicos tiene que adaptarse en temas políticos. Y no veo otra manera de gobernar satisfactoriamente o incluso de mayor eficacia, sino a través de gobiernos abiertos. Lo que tenemos que buscar es un Estado eficaz, y creo que esa es una gran herramienta. Una es la electoral, pueden ser muchas, pero el Estado eficaz lo tenemos que lograr. Y creo que una de las herramientas es el gobierno abierto. ¿Hay algunas otras preguntas más? Sí, de las preguntas que se hicieron en el registro, queda una. ¿Le gustaría contestarla? Según su opinión, ¿qué podemos hacer para atacar la corrupción en nuestras instituciones? Pero eso es una. ¿Tiene alguien más? Hay que tocar dar la palabra porque si no voy haciendo que pierda votos. Adelante, Jenny. ¿Se la va a preguntar pública? Bueno, buenos días, soy Luz Medina Cisneros. ¿Dónde está? Es que no me puedo parar. No, está bien, desde ahí ya te Bueno, mi primera pregunta pues la respondió bastante bien con lo que le respondió América, pero se me ocurrió otra pregunta. Como abogada, y me imagino que conoce las instituciones de gobierno, ¿existen maneras, propuestas legales para promover pues, la asignación de puestos de confianza de manera responsable? Porque por medio de los puestos de confianza pues se engrosa más la nómina y pues todo el gasto público pues se va ahí. Y el gasto público pues es el foco de la corrupción en nuestros días. Gracias. Gracias. Ay, perdón tu nombre porque no. Luz Medina Cisneros. Gracias. Hola, buenos días, Margarita. Ahorita que estabas platicando me acordé mucho del secretario de Economía de aquí de Baja California, que le dio un préstamo millonario a su esposa y como la empresa no estaba a su nombre, pues dijo que eso no era corrupción. Pero la pregunta es, Baja California es un estado que
que genera un ingreso bastante alto en lo que son las remesas nacionales, en cuanto a su economía, así como el Estado de Monterrey y otros, que son quienes sostienen el resto del país. Yo sé que Acción Nacional ha manejado mucho el hecho de que se le debe devolver a los estados en proporción a como ellos entregan. ¿Crees que esto se pueda lograr? Porque al final de cuentas nosotros estamos generando mucho y es en base a la capacidad humana que tenemos en empresarios y en personal que trabaja, como para que otros estados que no están poniendo nada de su parte se sigan sosteniendo de lo que nosotros realmente requerimos aquí para infraestructura y otros servicios para la ciudadanía. ¿Me dijiste cómo te llamabas? Antonio Rizzo, de la revista CEPA. Gracias. A ver, ¿qué podemos hacer para el tema de corrupción? Y es un día, bueno, sí es cierto, Luz completa lo de América, o seguramente responderé también. Una parte es la organización y la participación. Si quieren, luego vemos hacer un foro de transparencia y corrupción, etcétera, que son muy interesantes. Pero yo creo que apoyar las medidas. 3 de 3 se ubican en esa figura que salió de las organizaciones sociales, y dicho sea de paso, hay varias, supongo que de varios jóvenes que están ahí precisamente en transparencia, y es que la gente diga su declaración patrimonial, su conflicto de intereses y su declaración de impuestos, y los conflictos de interés no sean que encima en sí sean malos, porque la verdad yo supongo que un ministro de la Corte tiene conflicto de interés. Lo importante es que sepamos cuáles son sus conflictos de interés. Eso es importante. Y se vale decirlo, es decir, no es solo que tengas o no una empresa, es cuáles son tus conflictos, tus posibles conflictos de interés. Y yo creo que ese es parte de los rangos éticos que de pronto no aceptamos, de que de pronto es increíble que no lo consideren como una corrupción. Entonces, este apoyo a figuras de 3 de 3, que todavía no está en ley, sí es fundamental. Exigirle a su diputado o a su diputada 3 de 3, a exigirle al diputado local, exigirle todos los candidatos a gobernador. Fíjense lo que logró esta iniciativa. Todos los candidatos que ganaron presentaron su 3 de 3. Y no era legalmente necesario, pero era fundamental, para que vean el poder que ahora tiene la sociedad. Ese poder también que se traduce también en esas posibilidades de candidaturas independientes. ¿Qué tenemos que hacer? También apoyar todas esas iniciativas que están buscando justamente que se apliquen, que están buscando que sean ley. No sé por qué no consideraron de gran importancia hablar de las leyes secundarias de la reforma al Sistema Nacional Anticorrupción. Es que sí hay que presionar para que las leyes secundarias sean realmente, lleven a cabo la propuesta constitucional. De nada sirve una reforma constitucional, los que están en derecho lo saben, Luz, Daniel, etc., lo saben. Si está en la reforma y no hay ley secundaria, es como si no existiera. Sí, claro, hubo la palabra y hubo el evento, pero no es como si no existiera. Y sí hay que presionar a que haya esa ley secundaria, para que no suceda ese tipo de cosas. También, ahora yo creo que el país no tiene como problema fundamental las leyes. Es cierto que necesita, me parece que no es importante las reformas estructurales, me parece muy importante estas leyes secundarias. Pero lo importante de este país no es que sea un país con leyes que las tiene, es que sea un país de leyes. Es decir, que se aplique el Estado de Derecho. Y una vez que se hace una reforma o que se hace una ley, sí hay que seguirla con lupa para que se aplique. Porque lo peor que le puede decir, si hay algo de desesperanza en este país, es precisamente porque la ley no se aplica. Y porque se encuentran todos estos recovecos, como el de economía, como el de muchos otros que te dicen, ahí está, ya vieron que nada más lo malinterpretaron. Y perdón, me decías también. Luz también me preguntó de
los puestos de confianza y sí, cuando se llega al gobierno hay una serie de gentes que no puedes mover y entonces la parte de los trabajadores de confianza se empieza a ampliar y se hace más burocracia a través de ellos. Además de que genera mucha inseguridad para los propios trabajadores de confianza, porque hoy se les ocurre quitarlos y se acabó el tema. O sea, no genera ningún derecho. Yo creo que un funcionario tiene que estar muy libre en quienes trabajan, pero el derecho de los trabajadores sí es importante. Me parece que uno de los temas que tenemos que resolver en eso es un asunto de transparencia y de evaluación. No solo a quién contratas, cómo lo contratas y si les pides declaración de conflictos de intereses y declaración patrimonial y transparencia, sino también cuál es el efecto de ese contrato y que se revise. Pero sí, eso sí requiere el gobierno un respaldo muy fuerte para la hora de toma de decisiones. Sí es muy difícil cuando un gobierno llega y hay un grupo que dice pues no le quiero trabajar. O la otra es que si tú lo sueltas, por eso no estoy de acuerdo en la libre contratación de todo, porque generas un estado de indefinición en el trabajador. Sé que hay la idea o ya está la iniciativa de ley de servicio civil de carrera. Yo creo que debe ser por ahí. ¿Qué es lo que pasa en otros países? Hay mucho menos trabajadores de confianza, pero las burocracias no están metidas en los temas de corrupción. Y a lo mejor esta manera de que no haya servicio civil de carrera, que haya posibilidad de contratar ad infinitum trabajadores de confianza, está generando una condición de corrupción que si acompañamos, lo que hay es impunidad, pues bueno, pues genera realmente en ese lugar un caldo de cultivo para la corrupción. Yo, digamos, una de las propuestas que yo sacaría de ti especialmente es que hubiera una ley de servicio civil de carrera que fuera de méritos y no de asuntos distintos a ellos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que me da muy fácil, son 100 los que tengo de sindicato, contrato a otros 100 y ni siquiera hago trabajo con los demás. Entonces una ley de servicio civil de carrera en el Estado serviría enormemente. No sé si la tengan o esté en discusión, no sé si alguien, según yo ya está en la Cámara, aquí en el Congreso. A nivel federal lo hay y sí tiene que limitarse la parte de confianza, porque si no es una trampa hasta el propio sindicato. Y lo que hay que pedir es que los servidores públicos estén a salario. Mi experiencia es que cuando tú le das la oportunidad a alguien, aunque no sea en lugar, digamos, alguien que está ahí, si le das la oportunidad te va a trabajar muy bien. Mi experiencia. Y que tienes que preferir primero en trabajar con los que están ahí y luego los de él. Y luego ya sustituirlos si es necesario. ¿Qué es lo que hace también un gobierno? Tiene que ir rápido, tiene que estar al ritmo de lo que el país necesita. Y entonces tampoco puede esperar mucho. Pero hay de fondo un problema más, digamos, de fondo un problema que tenemos que resolver. La ley es una de esas, la transparencia es otra, y por supuesto el Estado de Derecho. Porque hay muchos de ley de servicio civil de carrera, pero como me dicen oye, me dicen que me vaya, me están pidiendo la renuncia, y que si no renuncio, pues se encargan de meterme en la cárcel. Es corrupción absoluta. La amenaza de la aplicación selectiva de la ley, además, ya está del invento de pruebas. Entonces, la gente que estaba antes dice, prefiero irme a que me saquen de todo. Tenemos que llegar a un lugar en el país que eso no se dé y que no sea posible. Y que esté el que pueda hacerlo y que el que no funcione que se vaya. Sí, por cuestiones de tiempo me gustaría que pasáramos a la ronda de preguntas de hashtag Margarita Mexicali. Es un bloque de 3 preguntas. Sí, adelante. La tuya, ¿verdad? Perdón.
Baja California, perdón, Baja California sí tiene tiene temas adicionales a lo que el propio país tiene. Y en ese sentido, debe haber una política pública adicional. No es un régimen exactamente de excepción. Yo no estuve a favor de la homologación cuando fui diputada federal, porque hay temas adicionales que tiene la frontera. Y quizá la ley de zonas económicas especiales y estratégicas nos ayudaría mucho. Pero sí tenemos que entender que la coordinación en este país sí requiere de una enorme solidaridad. Pensar que Baja California, que Nuevo León no tiene nada que aportarle a Oaxaca, y no es eso lo que está proponiendo. Conozco muy bien los temas de frontera por la gente que trabaja aquí o cercana a mí. No están pidiendo no cooperar con el país, no están pidiendo una autonomía absoluta, pero sí están pidiendo una elemental regreso o reciprocidad o compensación a lo que se aporta. Y no es posible que todavía a estas alturas del siglo XXI no generemos figuras o instrumentos que puedan permitir ese regreso. Y solo se nos ocurren las cosas de siempre. Y que tenemos que generar estos nuevos instrumentos políticos y financieros y fiscales que permita regresarle a Baja California mucho más para esos temas adicionales. Y entiendo que no es un asunto de falta de solidaridad, sino un tema de reciprocidad, de compensación, para que genere mucho mayor riqueza. Y estoy convencida que es un Estado que puede generar tal productividad que le alcance tranquilamente para sí mismo y para los demás. Pero sí no hay una política pública específica. Hay algunos programas, que si es otra cuota en luz, que si es otra cuota en energía. Me parece que tiene que haber una política pública claramente de zonas económicas especiales. Lo digo por Baja California y lo digo por Oaxaca. Lo digo por Nuevo León y lo digo por Guerrero, que sí requiere de un desarrollo no regional equilibrado, sino desarrollar específicamente lo que se tiene en cada estado. Yo estoy convencida que se puede compensar mucho más o devolver de algún modo la aportación y que eso va a generar mucho más riqueza. Y yo creo que podemos llegar a instrumentos financieros y políticos que pueda ayudar incluso a la región completa. Y he visto que los países se ponen de acuerdo en muchas cosas. También aquí nos podríamos poner de acuerdo con Estados Unidos en términos de Baja California y de California. Pero no se ha inventado, que yo sepa, ningún instrumento, o por lo menos no se generaron ni siquiera una idea particular a estos temas. Y se puede generar. Y los jóvenes también lo pueden generar. Ahora sí, perdón. Sí, por cuestiones de tiempo me gustaría terminar la sesión de preguntas. ¿Le gustaría? Sí. Bueno, hemos terminado la sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos la participación de la licenciada Margarita Zavala y a nombre de GESIEN, nuestros representantes Bárbara Pacheco y Omar López entregarán un reconocimiento. Oiga, pues muchas gracias. Les voy a dejar también en la propia página, me pueden mandar sus preguntas o aquí mismo también nos ponemos de acuerdo. Quiero decirles que este es un gran país y que allá afuera hay millones de mexicanos y de mexicanas que necesitan que quienes tenemos las ideas, las propuestas, la energía, las oportunidades, estemos a la altura de este país, y a la altura de las muchas luchas que han hecho lo mismo una comunidad indígena de Oaxaca que una comunidad indígena aquí. Lo mismo un migrante en Estados Unidos que un migrante interno que llega a estas tierras. Lo mismo que tiene un niño sus ideales y sus sueños en San Pedro Garza García, en Nuevo León, que en Cocula, o que en Cuautla, o que en cualquier lugar del país. Allá afuera nos espera un gran país que lo vamos a llevar al lugar donde debe de estar. Muchísimas gracias.